Y ya estamos aquí listísimos con la mesa. ¿Cómo están, Víctor, Osvaldo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adriana. Un gusto saludarte, por supuesto, como siempre. Y bueno, echando de menos a nuestro colega Ricardo, pero saludando aquí a Víctor Ronquillo y por supuesto midiéndole un saludo muy cariñoso a Julio, esperando que pronto se reintegre también. Pero desde luego también Ahí disfrutando, estoy. Adriana, de Hola, de tu presencia con nosotros y ¿me del trabajo escuchan? que estás haciendo. Gracias. Sí, Víctor, Qué se bueno. tardaba un poquito en No, conectar el está muy audio, bien, está pero muy ya bien. estamos listísimos. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes a ambos. ¿Qué tal, chicos? Pues sí, como les comentaba, bueno, desafortunadamente Ricardo hoy no se pudo integrar, le surgió algo de último momento, pero pues aprovechemos, tenemos pues mucha carnita de dónde cortar, pues no sé dónde le quieren empezar. Empezamos con Osvaldo, la detención de Emma Coronel. Bueno, ¿cómo no? Con mucho gusto. Sí, Bueno, pues sí, claro. Oye, Sí, en, ahí estamos ya, perdonen. sí, sí, ya sí, sí. estamos al aire. Y, yo creo que parte de lo primero que yo pondría a discutir es cómo la detención parece alimentar toda esta extraña narrativa del narcotráfico como un poder supraestatal, ¿no? Que está constantemente asediando y que incluso pues ya detenta gente como Emma Coronel, ¿no? Que durante el juicio a Joaquín Guzmán, pues vimos más bien como parte de la narrativa, pero en posición menor, como un personaje secundario, y ahora aparece, ¿no? Como un personaje primario en esta acusación que se le destapó en Virginia y que ahora se procesa en un juzgado en Washington. No es un azar que NBC, en una nota que leí en la mañana, decía que la vida de Emma Coronel parecía una vida de telenovela, porque lo es en más de un sentido, ¿no? Y no porque pertenezca a esta genealogía de traficantes que se ha mitologizado tanto y que ya yo he discutido en otras ocasiones, sino porque ahora se le atribuyen en esta acusación pues cosas verdaderamente, pues no sé cómo llamarlas, ¿no? Iba a decir ridículas, pero es que va más allá de lo ridículo, ¿no? Yo creo que hay un momento en el documento oficial que se dio a conocer con la acusación, donde se dice que Emma Coronel y los hijos del Chapo, ellos solos al parecer, porque yo no vi en ningún momento que se citara otro tipo de colaboración, fueron los que facilitaron la fuga de Joaquín Guzmán del Altiplano en 2015 y que fueron ellos los que realmente llevaron a cabo la construcción del túnel, ¿no? Del famoso túnel aquel por medio del cual el Chapo Guzmán salió incluso en un tipo de vehículo, creo que era una motocicleta, si no me equivoco, que lo llevó para cruzar, ¿no? Este largo túnel donde además podía estar uno caminando de pie, ¿no? Parado, y donde había ventilación y electricidad, etcétera, ¿no? Digamos un tipo de fuga que no era realmente poco compleja, ¿no? Sino que más bien requería pues de conocimientos de ingeniería y pues de un tipo de acceso, ¿no? Al territorio alrededor de la prisión, pues que nos hace dudar mucho de la inviabilidad de esto si no fuera por medio de ayuda tanto dentro como por fuera del penal, que no se reduciera solamente, que no se redujera solamente a la familia del Chapo. Y sin embargo, incluso en la acusación, no sé si tuvieron oportunidad de leerla, se dice que hasta el Chapo Guzmán oía mientras estaban construyendo el túnel, ¿no? Y eso ya de plano me parece pues ridículo y absurdo, ¿no? Es decir, si el Chapo personalmente escuchaba la obra del túnel, ¿cómo es que no la escuchaba la gente del penal o la gente en las cercanías, los guardias de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay una enorme fantasía que sigue tejiéndose alrededor de estas cuestiones. Y no me parece tampoco, digamos, desvinculado pensar que ahora esta información que se revela, donde supuestamente se nos dice que Damaso López, ¿no? El llamado licenciado, fue quien al parecer fue el que proveyó de esta información a las autoridades estadounidenses y a quien se le reduce la pena de prisión, parece que saldrá, estará libre en 2032, ¿no? Según la nota que yo leí. Y que pareciera estar vinculado a alimentar otra vez, a validar esta fantasía, ¿no? Entonces yo la llamo fantasía, no desde luego pensando que la familia de Joaquín Guzmán esté libre de culpa, tampoco me consta, ¿no? Pero le llamo fantasía sobre todo porque me parece que alimenta a esta idea del narcotraficante como un ser delictivo tan tremendo y obrando en tal autonomía
que puede llevar a cabo una fuga verdaderamente espectacular, digna de cualquier película de Hollywood, sin mediación y sin ayuda o sin complicidad de las autoridades en México, ¿no? Entonces, me parece que el sentido político último de esto, y es algo a lo que yo quería llegar, es insistir que México está tomado por traficantes y que los traficantes en realidad tienen alguna suerte de autonomía territorial y que en esta lucha al combate al narcotráfico el gobierno mexicano no tiene más opción que acceder a lo que propone el gobierno estadounidense, que es más militarización, más guerra y más violencia. Entonces creo que tenemos que, pues, entender todo esto como en su principal función política, que es convencernos de la mal llamada guerra contra el narco, y que además yo no lo separaría también de los fiascos enormes que ya nos ha dado esta máquina de narrativa que ha sido la DEA, como en el caso del general Cienfuegos, ¿no? Donde ahora sabemos que la acusación contra el general Cienfuegos pues era absolutamente irrisoria, llena de contradicciones y de mentiras, en un dossier increíblemente desasiado. Y no me va a sorprender que mucho de esto también se señale durante el proceso a Emma Coronel. Entonces yo creo que tenemos que, pues como ciudadanos mexicanos, tener una postura crítica ante estos movimientos de las autoridades estadounidenses, estas acusaciones estrafalarias, hacer preguntas básicas. ¿Por qué no se intentó detener a Emma Coronel mientras atendía el juicio del Chapo Guzmán? Estuvo ahí presente frente a las autoridades. Esta información de la que se le acusa data de 5 o 6 años atrás. ¿Por qué hasta ahora? ¿Cuál es el timing? ¿Qué se busca políticamente con esto? Entonces yo quisiera cerrar pues haciendo un enorme llamado al escepticismo del público, a pensar que las autoridades estadounidenses juegan política por medio de esto y que pues, tenemos la obligación de cuestionar, ¿no?, la manera en la que se criminaliza constantemente el espacio territorial mexicano por medio de estas fantasías. Gracias, Osvaldo. Víctor, pues muy interesante lo que comenta Osvaldo en términos de cómo se estaría utilizando políticamente y de este escepticismo. El personaje de Emma Coronel, pues ha sido pues contrario pues a lo que pues la mayoría de las parejas quizá de narcotraficantes son en más discretas. En este caso, pues tenía una vida muy activa en muchos aspectos, ¿no? Como una influencer, o en su cuenta de Instagram, incluso como empresaria, con pues creo que una marca de playeras que llevaba el nombre de su esposo. Víctor, ¿tú cómo ves este caso? Bueno, lo primero que quisiera decir es que estoy de acuerdo, ¿no? Tenemos que interpretar en un contexto de política, incluso de política actual, vigente, de una perspectiva que puede parecer pragmática, ¿no?, en relación a lo que sucede, y un contexto sin duda de geopolítica, ¿no? Y no hay duda de que la generación de este tipo de casos, aunados a una narrativa que ha quedado establecida desde hace años de manera clara, pues corresponde, ¿no?, a los intereses de control territorial del gobierno de Estados Unidos, de aprovechamiento de lo que puede ser considerado un enemigo como en este caso el narcotráfico, pues para diferentes finalidades, entre ellas el fortalecimiento de una economía de guerra que ha sido fundamental en términos de lo que puede considerarse el expansionismo económico de los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto me parece que es muy importante señalarlo y suscribo lo que ha dicho Osvaldo. Por otra parte, creo que no hay duda de que nosotros tenemos la exigencia de construir una perspectiva, ideas diferentes, una narrativa, como se dice ahora, en torno a estas realidades, ¿no? Esa es una tarea pendiente. Me parece que aquí, a lo largo de estas mesas que hemos compartido y que agradezco yo, como siempre, la oportunidad de reflexionar con ustedes, con el público, sobre estos temas, hemos intentado avanzar hacia allá. Hemos intentado apartarnos de la versión oficial de los casos, ¿no? No es fácil porque en tiempos de pandemia, de limitaciones de movilidad, pues no podemos reportear muchos de los casos de manera directa. Por otra parte, no hay duda de que realizar verdadero periodismo de investigación ya desde la época de Calderón, pues era temerario y a pesar de ello muchos de nosotros lo hicimos. Ricardo Ravelo fue una de estas personas y Ricardo, como muchos otros, pues han sufrido amenazas
amenazas, persecución, en fin. Pero bueno, ese es otro tema. En relación a la captura de esta mujer, a su acusación, yo creo que sí, pertenece a lo que podemos llamar la aristocracia del narco de Sinaloa. Una aristocracia muy singular, ¿eh? Y perdón si me apego un poco a la narrativa Netflix sobre este tema, pero no hay duda de que esta aristocracia proviene de sectores que sufrieron las consecuencias de un gobierno que tomó poco en cuenta a los pobres desde su instauración. Yo recuerdo una de las anécdotas que tengo cuando estuve por primera vez en Badiraguato, cuando recorrimos parte de la sierra con algún colega reportero, que hicimos, como decía yo desde ese entonces, el acto de temerario de irnos por la libre y platicar con las personas, pues nos decían eso, ¿eh? Aquí nada más nos acordamos de los verdes cuando vienen a chingar, ¿no? Y esto creo que de alguna manera está presente también en lo que puede considerarse este viejo estilo de los narcos, ¿no? Este viejo estilo de los narcos que provienen de clases desfavorecidas, que se encumbran a partir de esta economía del delito, que también hay que subrayar, que ha generado muchos beneficios económicos, ¿eh? Los recursos económicos de la industria del narco, si lo podemos considerar así, en Sinaloa y en buena parte del país son determinantes. Mira, yo me compré una camiseta, no la traigo puesta ahora, pero me lo hubiera puesto. Una camiseta que dice, y la compré en otro viaje a Culiacán, que decía, no te olvides de mi primo, ¿no? Y esta alusión era un poco a la capacidad que ha tenido el narcotráfico de penetrar a distintas instancias de lo social, de lo económico, de lo político en Sinaloa y también en Jalisco. Esto es una realidad y creo que tendremos que incorporarlo a una nueva narrativa. Lo otro, que también es muy importante señalar, es que desde sus inicios, estos personajes, y recuerdo a la vieja generación de los narcotraficantes, tuvieron incidencia en lo que puede considerarse obra social. Entrevistando, por ejemplo, ahí no en Badiraguato, sino se me escapa el nombre, bueno, donde tiene la casa Amado Carrillo, justamente cuando acababa de morir, entrevistando al cura del pueblo, el cura del pueblo me decía que quien había construido la iglesia, la cancha de básquet y los caminos para esa zona había sido Amado Carrillo, ¿no? Esto es parte de esa realidad. Y lo otro, claro, va modificándose los personajes, va modificándose el tratamiento que pueden tener en los medios y no es raro que ahora pues esta mujer pues se convierta en una influencer, ¿no? Y que también haya sido pues distinguida cuando las cámaras de televisión la tomaban cuando llegaba a la corte allá en Nueva York, pues mostrando lo bella que era, lo elegante, ¿no? O sea, todo esto forma parte de una mitología que me parece que sí, yo me sumo a ello, tenemos que tomar en cuenta porque es parte de la realidad, pero también tenemos que señalar lo que de alguna manera ocurre. ¿Qué pasa en este momento y cuál es el escenario en términos de la política nacional? Pues nos encontramos en un año electoral, esto es determinante. Por otra parte, me parece que no hay duda de que el caso García Luna es un caso que de una manera o de otra pondrá ya puesto en la silla, en el banquillo de los acusados al sistema mexicano en términos de la, ¿cómo decirlo?, de la seguridad pública, de la procuración de justicia, de los vínculos entre el poder político y el narco, no hay duda de que lo ha puesto, ¿no? Y por otra parte, pues está el caso del general Cienfuegos. Es que yo me sorprende mucho lo que acaba de decir mi amigo Osvaldo, porque parecería que este caso, y esa ha sido la tendencia que se ha seguido por parte de lo que podemos llamar la comunicación del poder en México, ¿no? El poder fundamental, que es político, y el poder clave, que es ese poder presidencial. Ayer o antier López Obrador dijo pues me parece a mí, yo no lo acepto, que este caso puede considerarse ya cerrado, porque el expediente de la DEA tenía enormes deficiencias. Yo insisto mucho en ello, ¿eh? El expediente que nos presentaron, sí. La manera en que se presentó el caso ante un jurado en Estados Unidos, no.
Y por otra parte, yo vuelvo a insistir en esta teoría, pues un poco descabellada quizá, que yo mostré aquí con algo de imaginería y ficción política, pero el asunto de que lo que es determinante para que el general Cienfuegos no haya sido juzgado en Estados Unidos y para el desistimiento de las autoridades norteamericanas, desistimiento del caso. No, el caso no se cerró, tuvo que ver, sinceramente, y así lo veo con claridad, con los nexos políticos del general Cienfuegos en Estados Unidos y con lo que el general Cienfuegos, como el hombre más importante en términos de la defensa del país y seguramente poseedor de información privilegiada, sabía de lo que ocurre con el narcotráfico en Estados Unidos y con lo que ocurre en el narcotráfico en México. Esto puede ser motivo de una trama de Netflix, sí, pero es también parte de la realidad. El general Cienfuegos seguramente exigió su libertad. Por otra parte, no podemos olvidar, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cómo el ejército o las Fuerzas Armadas se han convertido en este momento en un factor importante de política, son un factor de decisión política en este momento. Desde mi punto de vista no lo comparto así, y me parece lamentable para el proyecto de la cuarta transformación. Desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas, el Ejército, no son aliados confiables para la construcción de un país diferente a este. Gracias, Víctor. Retomando, Osvaldo, el tema de Emma Coronel, quizá vinculándolo un poco con lo que está comentando Víctor Ronquillo en cuanto al tema de General Cienfuegos. Con lo que mencionas de este escepticismo y de que se estaría utilizando incluso políticamente el tema, me llaman la atención las diferentes posturas que he visto, por ejemplo, en el caso de Anabel Hernández. Y en el caso de Anabel Hernández en particular, dice que sí hablaría a Emma Coronel porque está muy enojada con el Chapo. Y en el caso, por ejemplo, acabo de entrevistar a Oscar Balmen de MX, y él comenta que pues no estaría ella dispuesta a dejar su vida de influencer y a sus dos gemelas, ¿no? Que estaría dispuesta también, considera dispuesta a hablar. Sin embargo, por ejemplo, el otro día entrevistamos a Pepe Rebeles y él nos comentaba también una postura diferente, interesante, en torno a que ella le es muy fiel, muy leal al Chapo y que más bien considera que estaría utilizando esta detención para presionar al Chapo de hablar. ¿Tú cómo coincides con alguna de estas posturas o cómo ves este entramado, Osvaldo? Yo creo, sinceramente, que el personaje de Emma Coronel debería ser uno de los más irrelevantes en la vida política mexicana, y el hecho de que estemos hablando de ella en este momento es sintomático del modo en que ha permeado entre nosotros el discurso securitario estadounidense, la manera en que Estados Unidos condiciona el espacio público de discusión para seguir hablando del crimen organizado y atribuido a estas figuras del narcotráfico, y no hablar, por ejemplo, pues del enorme gasto público en militarización, que es el que mencionaba mi amigo Víctor hace un momento, y que está vinculado, por supuesto, pues con la estrategia violentísima de combate al narcotráfico que ha desatado pues este baño de sangre que vivimos constantemente en México desde 2007. Entonces, a mí me resulta preocupante, ¿no? que nuestros mejores periodistas gasten su tiempo en tratar de especular sobre lo que sabe o no sabe un personaje como Emma Coronel, sobre todo incluso en la época en la que vivimos, ¿no? Donde sabemos que estamos siempre sujetos a la vigilancia masiva tecnológica de tanto de Estados Unidos como de México, donde nuestros teléfonos están constantemente intervenidos, donde no hay prácticamente vida pública para nadie, privada quiero decir, para nadie, y donde pues prácticamente todo lo que decimos y anotamos en la privacidad de nuestras computadoras está expuesto a los aparatos de inteligencia. Entonces me parece verdaderamente ridículo pensar que Emma Coronel detente algún tipo de información importante que no haya sido ya de algún modo ventilada, sobre todo después del estrafalario y estrambótico juicio al Chapo Guzmán, donde vimos no solamente
información privilegiada de testigos como el propio Damaso, el licenciado, ¿no? El compadre, y tantos otros traficantes que desfilaron ahí en el juzgado, aumentando la paranoia y la mitificación del personaje del Chapo Guzmán, mientras, insisto, que los gobiernos de México y Estados Unidos pues nos llevaron a un baño de sangre en los últimos 15 años. Yo creo que deberíamos de estar hablando más bien de cómo salir de este enorme problema de militarización, de cómo cancelar la mal llamada guerra contra el narcotráfico, de cómo distanciarnos de la perniciosa influencia estadounidense, que no solo se ejerce por medio de la fantasía de estos personajes, sino de una presión política directa en México para seguir pues usando nuestro país como un campo de guerra, mientras al mismo tiempo, por supuesto, se extraen recursos naturales, mientras se nos obliga a una subalternización de la vida pública y política de México hacia Estados Unidos. Entonces, yo creo que de verdad es ocioso seguir hablando de Emma Coronel como alguien mínimamente relevante y me parece verdaderamente extraordinario, ¿no? Que cuando Estados Unidos se lo propone, ¿no? Las agencias, la DEA, etcétera, de pronto estamos todos aquí vueltos locos, buscando datos biográficos de una mujer que hasta hace unos días pues tenía su línea de ropa y que se comportaba como una influencer de YouTube, y que además pues no ha dado más allá de México, más que hablar de México, más allá de la vida de una telenovela mal hecha en Televisa y que no debería de verdad de desvelarnos. Gracias, Osvaldo. Víctor, ¿coincides con esta postura de Osvaldo? No es tan relevante Emma Coronel y hay que quizá enfocarnos, o nos están poniendo esta agenda en Estados Unidos y hay que enfocar nuestras miras o nuestros esfuerzos de análisis en otro lado. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es una evidencia más de estos trucos que tenemos que develar. Tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Cómo operan, cómo han operado, cómo se manejan, en qué momento importante lo hacen, qué es lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos con asuntos más serios, como son, sin duda, la realidad migratoria, ¿no? La política migratoria de Biden. ¿Qué es lo que está pasando también en términos de la realidad pospandemia? ¿Qué pasará con el entorno geopolítico? ¿Cuál es la relación que guarda México en estos momentos con la posible estructuración de un eje de oposición política vinculado con Argentina y con otros países a lo que puede considerarse esta política estadounidense que se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas? Hay temas mucho más relevantes. ¿En qué sentido puede ser interesante el asunto de Emma Coronel? Bueno, por una parte, sin duda, puede ser que tenga alguna información que devele la operación de este cártel de Sinaloa, ¿no? Pero me parece mucho más importante y más relevante la información que pudo haber proporcionado y que tiene en su poder Damaso Alonso, ¿no? El famoso licenciado. Y luego lo otro, pues la incidencia que estos casos tienen en relación a el caso García Luna. Ese es un caso de enorme relevancia y es un caso que ha quedado por ahí olvidado. Los abogados insisten, pues eso a mí me pareció un poco contradictorio. Quizá fue la lectura que hice de la carta, que estaba en inglés y no acabé de entender, pero me parece sorprendente que los abogados, y la carta está por ahí circulando en los medios, ahí me parece que Sin embargo o Animal Político la publicó, Milenio la publicó. Bueno, esa carta habla de que al parecer no consideran la condición de testigo protegido para García Luna, ¿no? Esto no lo sé, claro, esto sin duda a García Luna le será más conveniente no ser testigo protegido que llevar hasta sus últimas consecuencias esta acusación y señalar cómo sigue operando esta maquinaria terrible de corrupción política que permite el negocio, es un negocio nada más del narco en México, ¿no? Pero coincido plenamente con Osvaldo en que tenemos que hacer preguntas de otra índole y me parece que lamentablemente muchos de nosotros, pues formados en esta narrativa, como dice Osvaldo, nos hemos quedado en ello y tendríamos que realizar un ejercicio
crítico de nuestra propia mirada. Esto creo que es inminente hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son tiempos distintos y porque hay otros temas de urgencia sobre los que tenemos que reflexionar, como quizá lo haremos, ¿no? El caso el caso de García Cabeza de Vaca, por ejemplo, ¿no? Gracias, Víctor. Justamente, pues ya pasando al tema, porque además, Osvaldo, pues estamos ya en esta ruta electoral, pues ya prácticamente, pues iniciada, ¿no? Desde ya hace algunas semanas, y pues nos encontramos con esta información que da a conocer precisamente un diputado a través de su cuenta de Twitter, de donde la Fiscalía General de la República solicita justamente el desafuero contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, y un personaje que pues no es conocido ya no de recientes días o semanas o meses, sino ya pues hay vínculos y señalamientos por justamente su vinculación a lo delictivo desde hace pues muchos años. Osvaldo, pues, ¿qué te parece este tema? Es un tema yo creo que muy relevante y muchísimo más relevante que hablar de traficantes. Y precisamente yo creo que es parte de donde yo quisiera marcar mi línea crítica. Es decir, creo que mientras hagamos más caso, ¿no?, a los conflictos políticos verdaderos donde se involucra pues una delincuencia organizada suscrita a las estructuras de poder y no a esto que llamamos comúnmente crimen organizado, narcotráfico, vamos me parece, avanzar un poco mejor en la realidad crítica de nuestro país. Leía una nota de El País, del periódico, donde se decía que el narcotráfico en el estado de Tamaulipas ha penetrado hasta el tuétano, ¿no? El gobierno, dice la nota, ¿no? Y entonces hacía pues toda la genealogía de gobernadores que en efecto han sido vinculados al crimen organizado o al llamado crimen organizado, ¿no? Desde Manuel Cavazos Lerma hasta Yarrington, Eugenio Hernández y Torres Cantú. Y es cierto, ¿no?, que todos estos gobernadores en un momento u otro han sido señalados por nexos al crimen organizado, bueno, en el caso de Yarrington detenido incluso, ¿no? Pero ni uno se salva, ¿no? No hay ni uno claro. no hay ni uno que se salve, y creo que uno fue el hermano de Gidio, ¿no? Rodolfo Torres Cantú fue asesinado, o sea, ni siquiera llegó, o sea, fue candidato. Claro, ahora, lo que yo quisiera señalar aquí en este caso es que, por lo menos mientras hablamos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hablar de nexos con el narcotráfico me parece que sin duda debe ser importante y es algo que es una línea pendiente siempre, sobre todo en las investigaciones que ha hecho la DEA, ¿no? Que se supone que hay presuntos nexos que pueden ser demostrados y no lo pondría en duda. Pero lo que me parece que es extraordinario del personaje Cabeza de Vaca es que forma parte, sí, de una delincuencia organizada, pero que ha estado realmente organizada desde las estructuras de Estado, ¿no? Desde los años de la presidencia de Felipe Calderón a la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y como sabemos, si se organizó esta delincuencia en un primer plano, fue para facilitar y avanzar la reforma energética de 2013. Y como sabemos, y esto sabemos ahora también por las acusaciones que ha hecho Emilio Lozoya, y hemos ampliamente hablado de esto, pues el ahora gobernador en su momento llegó a ofertar su voto para facilitar la reforma energética, a extorsionar y a presionar, según Lozoya, ¿no?, para recibir pues todas estas prebendas por ofertar y pues sí, entregar básicamente los recursos de hidrocarburos, sobre todo en el caso de Tamaulipas, a las empresas transnacionales. Y por otra parte, según entiendo, leyendo una nota de la revista Proceso, bueno, y otras que han circulado, también se le señala de ser parte de un grupo que involucra, me parece, a 200 empresas comercializadoras, transportistas, que estaban lucrando con gasolina importada ilegalmente desde Texas, ¿no? Y esto me parece sumamente interesante, ¿no? Porque, digamos, mientras hablamos de narcotráfico y disputas por la plaza y todas estas mitologías constantemente activadas en torno a Tamaulipas, lo que vemos son dos puntos muy distintos, ¿no? Que no tendrían nada que ver ni con el cártel del Golfo, ni con los Zetas, ni con el cártel del Noreste, ni la supuesta tropa del infierno, ni todos estos personajes del organigrama securitario que se nos venden constantemente. Hablamos más bien de cosas muy concretas, ¿no? Del expolio y del saqueo de recursos naturales, sobre todo el gas natural y el petróleo, por un lado,
y por otro, pues de un negocio auspiciado por las propias autoridades estatales de venta ilegal de gasolina para evadir el fisco, ¿no? Entonces, lo que uno tendría que preguntarse, pues, es cómo pensar estos dos niveles narrativos en torno a Cabeza de Vaca, ¿no? Por un lado, los medios más mainstream insisten en que es el narco el que penetra el Estado, y la evidencia nos señala que es el Estado el que conduce, ¿no?, una enorme y muy lucrativa dimensión de criminalidad en la que tiene que ver no la droga, sino el trasiego de combustible o la venta y más bien la rebatinga, ¿no?, del gas natural y del petróleo, ¿no? Entonces creo que nos debe de importar todo esto precisamente cuando estamos en medio de un bombardeo mediático constante, ¿no?, donde el periódico más importante en lengua hispánica, El País, insiste que se trata del narco, ¿no? Y en el Congreso se habla más bien de delincuencia organizada por actores políticos, y donde además pues tenemos una larga historia continental del saqueo de recursos, ¿no? Como es el caso de Odebrecht, ¿no?, que también por supuesto está vinculado a Pemex y lo que ha revelado Emilio Lozoya. Entonces, digamos, creo que tenemos que mantener la vista en que esta delincuencia organizada tiene una dimensión estrictamente política y que no podemos pasar por alto que en este ensamblaje el narcotráfico más bien aparece como un fenómeno bastante secundario, ¿no? Y tenemos que entonces recordar que hay mucho por entender, ¿no?, de los años de violencia en Tamaulipas, que está más bien girando alrededor de cómo se lucra con el gas natural, el petróleo o la venta ilegal de estos combustibles, y no tanto con el supuesto trasiego de la droga que sería privilegiado por el estado de Tamaulipas. Y digo todo esto porque pensaremos todavía más adelante, me imagino, espero que nos dé tiempo, para hablar de cómo el negocio de securitizar la frontera es tan extraordinario que uno empieza a cuestionarse las propias narrativas de la DEA. ¿Cómo es posible que siga entrando tanta droga tan fácilmente a Estados Unidos cuando estamos viviendo un momento de enorme militarización? Y esa es una de las grandes preguntas que siempre quiero insistir de traer a la mesa, ¿no? Mientras el país está completamente militarizado, ¿no?, las fronteras norte, sur, las aduanas, hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, hasta el Tren Maya, ¿no? Se nos sigue diciendo que el narco, de algún modo u otro, sigue prevaleciendo en el país. Y esto es lo que necesitamos verdaderamente. Es una pregunta muy básica, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tanto en México como en Estados Unidos tenemos un momento de extraordinaria militarización? La frontera México-Estados Unidos tiene la más alta tecnología militarizada, a tal grado que, por ejemplo, desde una torre de control se puede saber quién pisó territorio fronterizo a kilómetros de distancia, aunque no haya guardias de la patrulla fronteriza cercanos. Y aún así se nos insiste, que se nos hace querer creer, ¿no?, que el narcotráfico puede vulnerar esta frontera con tanta facilidad. Entonces necesitamos, pues sí, volver a esta pregunta muy básica, ¿no?, del periodismo. ¿Cómo es esto posible, ¿no? En vez de solo ser estos amanuenses de las fuentes oficiales, como muchas veces de modo muy desafortunado hacen los periodistas dentro y fuera de México, ¿no? Que la fuente les dice que el narco mete 500,000 millones de dólares y lo anotan y lo dan por hecho y lo publican sin ningún problema, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer estas preguntas. Y volviendo a Cabeza de Vaca, pues tenemos toda esta enorme pregunta, ¿no?, sobre la criminalidad del Estado, ¿no?, y no del crimen organizado por fuera del Estado, ¿no?, digamos, para poner de una manera muy resumida. Gracias, Osvaldo. Víctor, pues en estos días justamente cuando sale este tema ya en los medios de comunicación, pues si recordamos, pues el gobernador de Tamaulipas en su momento fue personero del candidato, en ese entonces candidato Felipe Calderón, el candidato a la presidencia, fue parte de sus vínculos con algunos estados, algunos municipios, y pues vemos ahora esta postura de férrea defensa que recuerda también el caso de cuando en el caso Cienfuegos salieron a defender los priistas también con mucha devoción al general Cienfuegos. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es el gobernador de Tamaulipas? ¿Quién es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Víctor? Mira, yo creo que es, desde mi punto de vista, precisamente un político que construye su carrera a partir de la construcción de un imperio criminal ligado, como lo ha mencionado Osvaldo, más que al narcotráfico, a otro tipo de negocios, ¿no? Otro tipo de negocios que son proclives y que pueden resultar muy provechosos en la frontera. Como hemos visto ya,
el tráfico de combustibles y seguramente otros negocios de los que no tenemos certeza, pero que por la información que se conoce sobre el caso, tienen que ver con el negocio inmobiliario. Pero este personaje, no hay que olvidar que su carrera política, de alguna manera, se inicia cuando él se enrola, participa en Los Amigos de Fox, es uno de sus simpatizantes, uno de sus actores políticos, allá cuando la campaña de Fox se llevaba a cabo. Después de ello aparece como un candidato a la alcaldía de Reynosa, pierde la candidatura, denuncia un fraude electoral, pero no hay duda, él es oriundo de Reynosa, aunque tiene la doble nacionalidad, pero no hay duda de que Reynosa sí es un punto estratégico muy importante, lo mismo que otras ciudades fronterizas de Tamaulipas, para los diferentes negocios de lo que sí puede considerarse una economía criminal. No hay duda, por otra parte, de que el espacio del poder político desde la perspectiva del neoliberalismo es un espacio para generar grandes negocios, control político, control territorial. Y tampoco cuando se intenta llevar a cabo la construcción de un imperio criminal, pues hay que pactar con quien haga falta, ¿no? Y en ese pacto, pues sin duda este personaje, y ahí están los hechos, ahí están los elementos, ahí está la información, ahí están las distintas declaraciones, pudo haber pactado con diferentes grupos de poder fáctico, ¿no? Por una parte, sin duda sí, con lo que podemos considerar el crimen organizado. Los Zetas, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, sin duda también con la clase empresarial, que de alguna manera se beneficia, y esto hay que explorarlo, y que trabajarlo y documentarlo e investigarlo, pero la clase empresarial en las fronteras de este país, de una manera o de otra, se beneficia de esa condición fronteriza y de los negocios que al margen de la ley pueden permitir su realización. ¿Cuántos negocios? No lo sabemos. Es decir, no lo sabemos, ¿no? La trata de personas, el tráfico de indocumentados, el crimen, el narcotráfico, pues sí, pero ¿qué más? Como el tráfico de combustibles, ¿no? Luego de esto, bueno, pues ya en esta construcción de una propia carrera política, de las alianzas, ya convertido en senador, este personaje, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues es parte del grupo de presión gangsteril que denuncia Emilio Lozoya, lo presionó para ser extorsionado. Y es sin duda también un personaje clave en lo que puede considerarse el apoyo a la reforma energética. Un personaje que, de una enorme temeridad en sus acciones políticas, un personaje que establece estas alianzas, pero que pues genera o presenta como la cara pública de sus negocios a sus propios familiares, ¿no? A su suegro, a su esposa, a uno de sus hermanos que por otra parte, pues gracias a este apoyo económico y político, sin duda logra ser senador. ¿Qué ocurre en estos momentos y por qué se presenta hasta ahora el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Bueno, la verdad de las cosas es que desde hace 2 o 3 meses en Proceso se publicó un excelente artículo sobre cómo se procedía, sobre las denuncias formales en la Fiscalía General de la República, ¿no? No recuerdo, no es de Álvaro Delgado, es de otro colega que ahora lamentablemente no recuerdo su nombre, pero este artículo dio pie a que muchos de nosotros continuáramos adelante con la información. Mira, yo lo cuento como anécdota. Yo escribí una caja de Pandora de las que hago en Canal 21, y la caja de Pandora estuvo guardada casi un mes porque pues, los acontecimientos nos fueron ganando, ¿no? De muchas cosas que estaban pasando. Bueno, cuando se publicó la caja de Pandora a principios ya de este año, pues no había perdido ninguna vigencia, porque esto no tiene que ver desde mi punto de vista con la circunstancia electoral, aunque sin duda esto beneficia de manera preponderante pues a los partidos políticos opositores al PAN.
no me asombra. No me asombra a mí para nada la reacción política de los panistas. Lo siento por personajes como Romero Hicks, a quien respeto intelectualmente, pero a quien he criticado mucho su actuación política, sobre todo en ese periodo, él como coordinador de la bancada panista, ¿no? En la Cámara de Diputados, pero no me sorprende porque al final de cuentas lo que está orientando al PAN es, pues lamentablemente, ellos no tienen otra alternativa que mirar a su pasado, a estos errores políticos graves, como parte de una acción de la que no pueden negar. Como dirían algún clásico, los condena su pasado y esta reacción tiene que ver con ello. Lo lamentable de todo, y lo han escrito algunos colegas hoy en diferentes medios, es que más allá de lo que está pasando, que sin duda es muy importante, porque tiene que ver con otro concepto que aquí Osvaldo trajo a la mesa de la justicia transicional, pues nos damos cuenta de cómo operan estos personajes, de qué significa el construir un imperio político criminal en épocas del neoliberalismo. Pero más allá de ello, que tiene una enorme relevancia, el desafuero político de García Cabeza de Vaca tendrá que pasar por instancias en la Cámara de Diputados, entonces todavía hay mayoría de Morena, pero tendrá como fin la Cámara de Diputados local, y ahí es difícil que este caso pueda pasar. Precisamente a ello responde la respuesta airada, absolutamente cuestionable y hasta ridícula, de García Cabeza de Vaca, apersonándose ayer y teniendo todo el respaldo de los panistas, que cada vez son más tontos, lamentablemente, que cada vez entienden menos la función de lo que podría considerarse una oposición política. A ello responde, ¿no? Este hombre está tratando de dar un paso adelante, de saltar adelante cuando te obligan y cuando te ves golpeado, ¿no? Como en el box, después del gancho al hígado, pues mejor échate para adelante, ¿no? Para abrazar al contrincante. Eso es lo que está pasando, y confía Francisco Javier García Cabeza de Vaca en esto, ¿no? Eso está medido. Lamentablemente, el desafuero y el que sea juzgado por estos delitos, que todo indica, y allí están las pruebas, allí están los hechos, allí están las denuncias, pues pudo haber cometido o cometió. Un último apunte, mira, volviendo un poco al caso Camargo, que es un caso enormemente doloroso. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala estuvo hace unos días en México y adelantó que este caso lo llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es de enorme relevancia, porque también un personaje que denunció a García Cabeza de Vaca fue este senador morenista, que es el suplente del senador Monreal. Ahora se me escapa el nombre, por aquí lo tenía anotado, pero para no tardarme más en buscarlo. Bueno, es muy importante porque este personaje, pues con una oportunidad política, mencionó la relevancia de que este caso sea llevado a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de que personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca podrían ser presentados como culpables de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Nada remoto, porque al final de cuentas no olvidemos la presencia que ya señalaba Osvaldo en algún momento hace un par de semanas o tres, de los famosos GOPES, ¿no? De este grupo de operaciones especiales armado por el propio gobernador, y no me equivoqué al decirlo, armado por el propio gobernador, y que sin duda tuvo entre sus funciones, o tiene entre sus funciones, realizar algún tipo de trabajo sucio en favor de este grupo político que en estos momentos domina la realidad política de Tamaulipas, donde habrá pronto elecciones determinantes en la frontera chica, por ejemplo, en Camargo, en lugares claves para los negocios ilícitos, como pueden ser estos pueblos, como Ciudad Alemán, por ejemplo, pero también en Reynosa, también en Nuevo Laredo, y también en los puertos como Altamira, como Tampico, claves para los negocios ilícitos de los que se favorece pues el grupo político que en estos momentos predomina en Tamaulipas, que no es necesariamente panista, es un grupo político empresarial con un enorme poder. Gracias, Víctor.
Y pues Osvaldo, justamente que con este tema que nos proponías y nos da pie lo que está comentando Víctor en el tema de la seguridad en la frontera y las empresas que financiaron la campaña de Biden. Sí, mira, es un tema importantísimo, sobre todo para completar, me parece, este panorama que nos hizo muy bien Víctor pues de toda la enorme criminalidad que se ha llevado a cabo en Tamaulipas, pero que en realidad no estaría, digamos, del todo totalizada, a menos de que veamos también el lado estadounidense, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien interesante, ¿no? Porque mientras que Tamaulipas, digamos, se convirtió en una zona de guerra para facilitar el saqueo, ¿no?, de recursos, para establecer la dominación de una élite político-empresarial que además contó con apoyo político y económico estadounidense, incluso estos golpes que fueron entrenados en Estados Unidos, además, hay que recordarlo. Fue parte, digamos, todo esto de expresión de todo un negocio de la seguridad que ha prevalecido en las últimas décadas y que ha acompañado pues este paradigma de guerra contra el narco, ¿no? Del lado fronterizo en Estados Unidos, esto lo tomo de una nota extraordinaria que sacó hace unos días el periodista Todd Miller, un periodista de referencia que recomiendo mucho que se siga y que publicó en la página del Transnational Institute. Bueno, la nota en realidad está firmada por él y por Nick Buxton, ¿no?, los dos reporteros. Y lo que ellos señalan es que en la elección presidencial que acabamos de ver en Estados Unidos, 13 empresas de seguridad que han sido claves, ¿no?, en la securitización de la frontera y que han recibido contratos jugosísimos de parte tanto de demócratas como republicanos, pues financiaron de un modo extraordinario la campaña de Joe Biden, ¿no? Mucho más que la campaña de Donald Trump. Es decir, estas empresas apuestan a los dos, por supuesto, y esto te habla en qué grado, digamos, hay una continuidad, no más allá de lo ideológico, del paradigma securitario. Y mientras que a Donald Trump le dieron $1.730.000, a Joe Biden le dieron $5.300.000, ¿no?, en contribuciones. Ahora, estas son las contribuciones legales de las que se sabe, por supuesto, ¿no?, porque hay todo un aparato de contribuciones por medio de grupos especializados que luego uno pierde la cuenta y ya no sabe exactamente quién está haciendo qué, más allá además de las contribuciones individuales que cada uno de los empresarios pueda dar. Las empresas involucradas, ¿no?, bueno, las de armamentistas como Lockheed Martin, por supuesto, Northrop, IBM, Palantir, Geo Group, es decir, todos estos grupos, estas empresas que han puesto pues a andar toda una maquinaria de guerra en la frontera. Ahora, estas empresas entre 2008 y 2020, es lo que revelan Miller y Buxton, recibieron en contratos privados alrededor de $55,000 millones, ¿no? Y son más o menos distribuidos en 105 contratos que han pues hecho enormes riquezas, enormes fortunas para estas empresas, ¿no? Lo que me parece entonces increíble es que, digamos, en el debate ideológico de la seguridad de la frontera, en realidad se sustentan sobre todo fantasías irreferentes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir, por supuesto, que el narcotráfico no sea un problema, por supuesto que es un problema y existe. A veces la gente entiende mal cuando digo los cárteles no existen, no estoy diciendo que no haya traficantes, sino que los grupos de traficantes tienen muy poco que hacer ante la enorme seguridad de la frontera, ¿no? Más allá del muro, ¿no?, que también fue otra de las fantasías ideológicas de la presidencia de Donald Trump, la frontera está totalmente securitizada por medio de mecanismos virtuales y de las llamadas smart borders, ¿no? El periodista Todd Miller pues hizo todo un libro sobre esto que es increíble constatar, se lo recomiendo mucho. El libro se llama Empire of Borders, como Imperio de Fronteras, entiendo que se va a traducir pronto al español, y que pues lo que nos muestra ahí es cómo hay un enorme continuum, ¿no?, de estas empresas que van armando los diferentes conflictos fronterizos en todo el planeta y que en Estados Unidos pues han desatado pues todo un enorme aparato extraordinario de vigilancia donde muchas de estos mecanismos pues pueden incluso, como yo comentaba hace un momento, ¿no?, sentir la entrada de gente en zonas desérticas de Estados Unidos y tener las precisas coordenadas de localización por medio de estas tecnologías, ¿no? Aunque no estén, digamos,
vigilados por un patrullaje cercano, pueden literalmente detectar gente moviéndose en los desiertos, ¿no? Y saber exactamente dónde localizarlos, ¿no? Entonces, uno tiene que necesariamente hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que se siga hablando de amenazas a la seguridad fronteriza cuando la patrulla fronteriza, nada más por enfocarnos en ellos en un momento, ha crecido desproporcionadamente en la última década? Fueron, creo que me parece, de 2008 que llegaron a tener más o menos 4,000 agentes. Ahora tienen alrededor de más de 20,000 agentes, ¿no? La patrulla fronteriza, digamos, y esa es la gente literalmente patrullando las fronteras. Pero si a esto le agregas toda la dimensión virtual de esta frontera securitizada, pues tienes un aparato prácticamente impenetrable, ¿no? Entonces lo que uno tiene que preguntarse, de nuevo, es cómo mientras vivimos el momento más fuertemente militarizado de la frontera, que además ha sido un proceso que lleva, como he dicho, décadas construyéndose. Uno de los académicos que empezó a alertar de esto, por ejemplo, fue el académico Timothy Dunn, que hablaba incluso ya de la frontera convertida en un conflicto de baja intensidad desde los años 80. Imagínense esto, desde la presidencia de Ronald Reagan. ¿Cómo es que seguimos alimentando esta fantasía del narcotráfico, de la migración a punto de entrar en las fronteras, digamos, en los límites de la civilización estadounidense? Entonces tenemos que poner todo esto en contexto, sobre todo cuando también se nos recuerda que entre 1998 y 2019 se ha registrado ya la muerte de 8,000 personas, ¿no? Es decir, estamos ante una verdadera estrategia criminal que ha producido pues una catástrofe humanitaria y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces hablamos sin duda de los crímenes cometidos por los traficantes que desde luego hay que examinarlos y hay que pedir justicia al respecto, pero los crímenes sistémicos que ocurren en la frontera, propiciados por las propias instituciones en Estados Unidos que han hecho un negocio con la seguridad y que han objetivado el cuerpo del migrante a tal grado que producen su muerte sistemáticamente, pues creo que deben de ser subrayados con mayor claridad. Entonces yo creo que mientras hablemos de casos de traficantes exclusivamente y pasemos por alto, ¿no?, el grado de criminalidad de las instituciones, pues seguimos contando la historia a medias, ¿no? Entonces por eso me importa mucho que en el caso de Cabeza de Vaca pues se tenga este contexto transnacional de su criminalidad y no reducir esto, digamos, a la corrupción de los funcionarios mexicanos como muchas veces se hace en los medios estadounidenses, o a la acción de criminales psicópatas como los Zetas o el Cártel del Noreste o quien fuere, sino más bien entender que aquí hay un negocio de la seguridad, un negocio de la guerra, un negocio de las armas, y que esto está produciendo la muerte cotidiana de ciudadanos mexicanos y centroamericanos. Y el caso que recordaba, por supuesto, Víctor, lamentable, de Camargo, es emblemático en ese sentido, ¿no? Esta gente que migra por necesidad y que es finalmente asesinada a manos de fuerzas estatales entrenadas por Estados Unidos en un largo continuum del aparato de seguridad de la frontera, ¿no? Entonces yo creo que es ese aparato que debería horrorizarnos todos los días, que deberíamos de denunciar a diario, y a mí me parece extraordinario cuando los estadounidenses todavía se ponen a recordar el muro de Berlín como el gran oprobio de la democracia, ¿no? Cuando su muro real y virtual está ocasionando la muerte cotidiana de miles de personas, ¿no? Y creo que esa enorme hipocresía tenemos que recordarla y tenemos que mantenerla muy cerca de nosotros como forma de denuncia. Y bueno, terminaría con esto diciendo pues que en este sentido es que yo creo que el gobierno de López Obrador pues para muchos de nosotros ha fracasado en un sentido humanitario, ¿no? Yo sí creo que el gobierno de López Obrador es enormemente responsable de su parte que toca, ¿no? De la securitización de la frontera y de rebajar la vida humana a un problema de seguridad y de traer toda esta lógica de guerra a la frontera sur, ¿no? Me parece que es lamentable y me parece que será uno de los graves costos históricos de este gobierno, y que si no modifican esta política antimigrante, pues tendrá un costo incalculable que manchará para la historia, ¿no? La pretendida cuarta transformación. Gracias, Osvaldo. Víctor, ¿quisieras hablar de este tema o pasamos al tema de las vacunas en el mundo? Mira, lo que pasa es que sí hay un par de ideas que obviamente comparto con Osvaldo, ¿no? Estas preocupaciones, esta necesidad de estar insistiendo todo el tiempo en ello. Mira, si hiciéramos un vuelo en un ovni por el planeta Tierra, ¿no?, y pudiéramos tomar una fotografía en conjunto de este planeta, pues sin duda lo que veríamos es cómo resaltan los muros.
se han construido una cantidad muy importante de muros en los últimos años. Muros que de alguna manera han representado la realidad de este planeta, ¿no? El norte empobrecido, perdón, el sur empobrecido y el norte colonizador. Esto sigue siendo importante. Y este negocio de la construcción de muros va ligado al negocio de la militarización de la frontera de México con Estados Unidos y de otras fronteras del país. Yo tuve ocasión de recorrer con la Border Patrol varios puntos fronterizos, ¿no? En ese momento ellos les interesaba mucho hacer tours para reporteros hispanos, porque al final de cuentas, pues, estaban convencidos que al mostrar nosotros la forma en que estaban militarizando la frontera, utilizando, pues se ha dicho mucho y es así, tecnología proveniente de la guerra del Golfo, ¿no? Estos sensores, estas cámaras, estos reflectores, la presencia de la guardia, de la patrulla fronteriza de manera, pues sí, ¿cómo decirlo?, con estrategia militar, pues esto iba a disuadir a muchas personas de no viajar al norte, ¿no? A muchos migrantes. Entonces nosotros íbamos a hacer, y para eso nos llevaban, pues como eco, ¿no?, que mostrar esta realidad. Lo que no contaban era que pues algunos de nosotros pues nos pusimos a hacer cuentas de cuánto costaban los drones, de cómo esto representaba un enorme negocio y cómo tenía que ver precisamente pues con la industria militar, por llamarla de alguna manera, en Estados Unidos y en el mundo. Esto, como lo ha dicho Osvaldo, y tiene toda la razón, lamentablemente genera un enorme costo de dolor humano, ¿no? Y ha generado 8,000 muertes. Y también yo quiero insistir en ello porque es muy importante hacerlo. Al final de cuentas, sí lamento mucho el que el gobierno de López Obrador haya establecido una estrategia pues triste, ¿no? En este momento hay más de 8,000 integrantes de las Fuerzas Armadas abocados a tareas de control migratorio, ¿no? Y esto es muy triste y es un fenómeno mundial. La realidad es que esto ha generado, pues como ya lo hemos dicho en otros momentos, pues un enorme beneficio económico para estas empresas que tienen cada vez una mayor influencia política en las decisiones que toman los gobiernos del norte mundial, los países de la Unión Europea, constructores también del muro, y Estados Unidos, ¿no? Es curioso cómo y ahí lo ligo al tema de las vacunas, ¿no? Es curioso cómo una de las grandes empresas transnacionales, constructoras del muro, fabricantes de instrumentos de guerra, de una guerra que tiene muchos rostros y que estamos padeciendo en muchos lugares de este mundo hoy en día, pues es una empresa que tiene origen en Israel, ¿no? Israel es el país que en estos momentos tiene a la mayor parte de su población vacunada. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la razón de esto pues son los recursos económicos y políticos de que dispone una nación como Israel. Nada que ver este comentario con un elemento discriminatorio, ¿eh? Yo soy ronquillo y creo que en mi sangre hay sefardíes, ¿no? Es un apellido inventado, desde luego, no, nada que ver. Y respeto mucho a la enorme inteligencia, ¿no?, de personas que han tenido origen étnico, cultural, humano, ¿no? Pero no hay duda de que, por otra parte, a Israel tenemos que, al actual gobierno israelí y al Estado israelita, desde su fundación tenemos que señalarle los crímenes atroces que han cometido contra la población palestina. Y este no es un comentario que no tenga que ver con lo que estoy mencionando. ¿Por qué razón la población, o la mayoría de la población, será vacunada en Israel, además de los recursos económicos y políticos? Bueno, porque disponen precisamente de una estrategia de control y de una estrategia de miedo que ha mantenido la organización de su población. Yo no he estado en Israel, pero un amigo mío, productor de televisión, que hizo una serie de programas allá, me decía que es asombroso cómo en cuanto se llama a la acción,
las personas que habitan en ciudades importantes de Israel, como Tel Aviv, pues están dispuestas a actuar. Han crecido bajo la urgencia de la inminente guerra. Y esto ha permitido una organización pues eficaz. Y luego lo otro que es envidiable sin duda es que en Israel existe el derecho universal a la salud. Por eso también hubo muy pocos contagios, cosa que no existía en Estados Unidos, que no existe tampoco en España y que ha dejado, ay, bueno, ya me salí. No, aquí estamos, seguimos. Aquí estoy, perdón, aquí a lo mejor es que yo no los veo, pero continúo. Bueno, y lo otro en relación a las vacunas, y con eso quiero cerrar el comentario, es que no hay duda de que, pues yo me sumo, ¿no?, a esta exigencia del presidente de Argentina que atrajo a México y a la que desde mediados del año pasado muchas organizaciones como Oxfam, esta organización no gubernamental, este centro de inteligencia, pues ha dedicado al tema de la inequidad, de donde viene este concepto, por ejemplo, de que esta es la pandemia de la inequidad, pues bueno, esta exigencia de que en estos momentos la industria farmacéutica, una industria que solamente en los primeros 2 meses de este año ha tenido ganancias por 93,000 millones de pesos, ¿no?, de dólares, perdón, una industria farmacéutica que tiene un valor en el mercado de 2 billones de dólares, pues ceda ante la necesidad de la humanidad, ante la necesidad de salvar vidas, ceda los derechos de las vacunas en favor de la humanidad, eso es muy importante que ocurra pronto, ¿no?, para terminar con este acaparamiento terrible de las vacunas en el contexto mundial, ¿no? Ya se ha dicho, pero es importante volver a mencionar el dato. En este momento, el 10% de los países acaparan el 80% de las vacunas. El mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas ha sido ineficiente ante esta realidad. Entonces, me parece muy importante, ¿no?, que este derecho de propiedad intelectual, que me parece ya en sí mismo en esta época tiene que ser altamente cuestionado, pues se ceda en favor de la humanidad. Y esto no va a impactar de manera fundamental a la economía de la industria farmacéutica. Por otro lado, me parece que han ganado, ya es uno de los sectores que más dinero han ganado con este negocio de la salud que lamentablemente nos ha impuesto esta pandemia. Gracias, Víctor. Si me permiten, antes de cerrar, porque acaba de salir una información, pues, por si quieren hacer algún comentario final, pues ordena libertad del Güero Palma, uno de los hombres más cercanos a la Chapo Guzmán. Héctor Luis Palma Salazar, cercano a la Chapo, estaría solo a la espera de trámites administrativos y de revisión de algún mandato judicial pendiente para salir de prisión. No sé si quieren comentar pues brevemente, a reserva de que a lo mejor en el próximo programa, en la próxima mesa lo toquemos. Bueno, yo lo único que señalaría un poco para redondear lo que discutí antes sobre Emma Coronel es cómo estos personajes de traficantes son tan inconsecuentes y digamos, tan irrelevantes en la geopolítica binacional que mientras están libres, pues se nos presentan como enormes monstruos. Una vez detenidos, se les modifican las sentencias y si se dicen dispuestos a declarar, como ha sido el caso de Damaso López, que discutíamos hace un momento, y que incluso pueden ser liberados sin mayor temor, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tendríamos que tener en cuenta, digamos, en el arco histórico de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, es que estos delincuentes son utilizados, digamos, de un modo ideológico, ¿no? Digamos, parte de un discurso que justifica, pues, como hemos ya dicho, ¿no?, la militarización del país, el gasto público en los aparatos de seguridad, etcétera, y que en sí mismos detentan muy poco poder y muy poca relevancia, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Chapo seguía vivo, como expertos analistas, ¿no?, periodistas de México y de Estados Unidos fantaseaban con lo que representaba, según ellos, la figura de el Chapo Guzmán, y se llegaba a decir incluso como el Chapo jamás sería detenido porque si lo fuera revelaría los secretos, ¿no?, más escandalosos de los gobiernos de México y Estados Unidos. Esto, por ejemplo, yo se lo leí en un comentario a
al periodista, al novelista Don Winslow, que es uno de los autores más conocidos de narconovelas, el autor de esta novela El poder del perro, ¿no? Donde hace toda esta fantasía de traficantes. Y lo que me parece extraordinario es que una vez ya enjuiciado, pues el Chapo no tiene gran cosa que decir de estos secretos y más bien lo único que hace es repetirse, ¿no? Esta larga fantasía del poder del narco y de los supuestos sobornos a presidentes, etcétera, ¿no? Y que además son inverificables, ¿no? Es decir, que mucho de esto no pasa del dicho de un traficante y que digamos, lo que supuestamente iba a revelar el Chapo Guzmán, pues quedó completamente por fuera y realmente inconsecuente, ¿no? Entonces me parece que es importante pues tener en cuenta más bien el timing de esta supuesta liberación, si es que es real, ¿no? Como mientras detienen a Emma Coronel, se nos dice que Damaso López es el que la traicionó a toda esta estructura, durante el juicio el Chapo lo hizo también, y ahora el Güero Palma pareciera que el intento de estas instituciones es volvernos otra vez a ponernos a hablar de estas cosas, ¿no? A pensar que lo importante en tema de seguridad en el país son estos traficantes que además tienen años en prisión y que no tienen gran cosa que decir más allá de haber sido culpables de mover droga, ¿no? Mientras que el país está en enorme pobreza, mientras que está saqueándose los recursos naturales, mientras que se oferta el petróleo y el gas natural, aquí estamos otra vez hablando de esto. Gracias, Osvaldo. Víctor. Pues mira, yo pienso un poco lo mismo, ¿no? Creo que el valor que tiene, y así es como lo tenemos que tratar, y no está de más, y creo que puede ser incluso un ejercicio sabroso, ¿no? A nivel anecdótico, a nivel folclórico, ver qué representa la narcocultura, cómo precisamente cuando la captura del Güero Palma se genera toda una proyección y se descubren historias que tienen que ver con la narcocultura, y varios reporteros nos dimos una vuelta por el cementerio de Culiacán para ver pues en qué lugar pues estaban enterradas la esposa y las hijas del Güero Palma, que sí fueron asesinadas de una manera muy brutal, ¿no? Muy terrible. Entonces creo que esto hay que darle ese valor, lo anecdótico, lo folclórico, y sí atenderlo y mirarlo desde otras perspectivas, y sí poner sobre la mesa temas mucho más importantes, más relevantes, que tienen que ver con lo que sí puede representar algo que en estos momentos es muy preocupante, no solamente a nivel de México, sino a nivel del mundo, ¿no? Esta vinculación entre los grupos del poder político, fáctico, los grandes empresarios, las grandes transnacionales, incluidas las del crimen organizado, y pues una lamentable presencia, crecimiento de un pensamiento conservador en tiempos de la pandemia, ¿no? Con lo que todo ello representa, como el negocio de la frontera, los nexos que puede haber entre los demócratas y estas empresas, el poder político, el grupo político empresarial militar en Estados Unidos, la presencia y la influencia política del ejército en México, en fin, temas que de alguna manera, y yo me siento muy contento de ello, tratamos aquí en estas mesas de los jueves desde esta perspectiva y desde esta serie de preguntas que nos hacemos cotidiana, que nos hacemos semanalmente, y a mí me da mucho gusto participar de ello, ¿no? Yo solamente cerraría el comentario precisamente poniendo pues sobre la mesa, ¿no? La pregunta de ¿a quién beneficia en estos momentos de apremio político, de país convulso, en una transformación, el que se hablen de estos temas y el que los medios discutan sobre esto, y el que además se realice esta discusión y esta reflexión desde pues lo que Osvaldo con mucho tino llama la narrativa Netflix, ¿no? ¿A quién beneficia? Gracias. Será interesante ver, ¿no? Cuando si de verdad liberan al Güero Palma, ¿qué dice la DEA, no? Porque la DEA sigue escandalizada por la liberación de Caro Quintero, ¿no? Y jura que es el mayor agravio en su historia. Y ahora sus propias instituciones liberando a un traficante. Vamos a ver si hacen el mismo escándalo. Yo quisiera agregar una cosita, si me permites, Adriana, para el tema de las vacunas, nada más que se me quedó un poco mientras pensaba lo que decía Víctor, que me parece muy atinado. El hecho de el acaparamiento de vacunas ha sido tan extraordinario
que Estados Unidos está vacunando a un ritmo de casi 2 millones de personas diarias, ¿no? Que me parece que es increíble, ¿no? Hasta ahora la proporción va de 20 ciudadanos por cada 100,000 habitantes, mientras que México no llega ni a 2 ciudadanos por cada 100,000 habitantes, estamos a 1.47, ¿no? De habitantes de vacunados por cada 100,000 habitantes. Entonces, esa enorme, ese abismo, ¿no?, de vacunación es lo que tiene que también ponerse en contexto cuando se habla críticamente de la campaña de vacunación en Estados Unidos. Una cosa es, digamos, en efecto, los límites de la estrategia de vacunación, pero otro es el acceso material a las vacunas, que simplemente es desbordante y que no puede ni siquiera empezar a compararse, ¿no?, de un país al otro. Gracias, Osvaldo. Y pues justamente, Osvaldo, hoy comienza un programa, Disenso, platícanos en Notas sin Pauta. Sí, muchas gracias por permitirme hacer un pequeño comercial de unos segundos. Estoy muy contento de que hoy por la noche a las 8:30, hora de la Ciudad de México, en la plataforma Notas sin Pauta de nuestro querido amigo Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, que tiene ya largo tiempo realizando trabajo importante en esta plataforma independiente, pues nos ha permitido construir un programa de debate llamado Disenso. Lo conducirá mi amigo el periodista Jorge Torres, que es un experto en temas de seguridad, por cierto, autor de un libro muy bueno que recomiendo mucho, importante, sobre el CISEN y otro sobre Miguel Nazararo, y en el que participaremos otros colegas académicos y periodistas como Guadalupe Correa, que es profesora de Gobierno y Ciencia Política en la Universidad de George Mason, el periodista Ignacio Alvarado, que es un periodista de investigación importantísimo, que además de ser un gran amigo mío, ha sido un mentor para mí, periodista que empezó en el Diario de Juárez y ahora es periodista de investigación independiente. También estará Federico Mastrogiovanni, el periodista italiano radicado en México, que pues ha hecho enormes contribuciones también a entender el problema de seguridad, autor del libro Ni vivos ni muertos, sobre la desaparición forzada, uno de los libros también pioneros en estos temas. Y pues estaré, por supuesto, yo también contribuyendo a la discusión, y la idea es pues tener un intento de comentario no solamente en torno a las coyunturas, sino tratando también de pensar críticamente de forma alternativa muchos de estos debates en torno a seguridad, a política y a esto que llamamos a veces con demasiada ligereza crimen organizado. Entonces la idea pues no es de ningún modo, digamos, redundar en el enorme digamos, espacio público periodístico que tiene tantos shows. Lo que esperamos es tratar de intervenir por medio de un trabajo, esperemos, provocador, pero también original, y que trate de mirar de un modo, pues sí, un poco desde el disenso, ¿no?, estas narrativas hegemónicas. Y bueno, ahí los esperamos a las 8:30 en Notas sin Pauta en YouTube, y pues ojalá nos puedan acompañar. Pues muchas gracias, Osvaldo Zavala. Víctor Ronquillo, pues muchas gracias. Una mesa, como siempre, como todos los jueves, muy interesante. Desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar Ricardo Ravelo, a quien le mandamos un saludo. Esperemos ya nos acompañe el próximo jueves, pero siempre, la verdad, muy interesante y un placer, un honor haberlos acompañado. Víctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, como siempre, pues mis saludos para Julio, Adriana, un reconocimiento por tu labor, y obviamente pues al buen Ricardo, que ya la semana entrante esté aquí. Siempre hace falta su recuento histórico, su experiencia, ¿no? Como reportero por muchos años de Proceso, complementa muy bien lo que intentamos hacer nosotros. Entonces, pues la verdad es que gracias, y pues ya nos encontraremos la próxima semana. Gracias, Víctor. Un abrazo. Osvaldo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias por tu generosidad, por permitirme hacer el anuncio, y por supuesto también echando de menos a Ricardo y al querido Julio. Gracias también a Víctor por sus comentarios. Y bueno, y gracias a ti, Adriana, por tu excelente conducción. La verdad es que nos hace sentir en casa acá con tu trabajo. Ay, muchas gracias. No, al contrario, es un honor para mí, de verdad, una delicia escucharlos. Y pues ahora sí que nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Un abrazo.